Tal amigos? Bienvenidos a un episodio más en Digital Novo. El día de hoy les traigo un episodio paranormal, otro episodio de Poltergeist. Este es el caso de Lindley Street, de los expedientes Warren. Ed Warren bajó unas cuantas calles más allá. Cubrió su cara con su chaqueta. Hacía mucho viento, pero este no era impedimento para los cientos que se reunían a unos metros de él. Caminó serio observando la zona. La mayoría de la gente no estaba en su casa. Todo el mundo se había reunido a las puertas del 966 de la calle Greeley. Algunos habían acampado a los alrededores de esta. Otros habían montado puestos de comida ambulantes. Habían reporteros que formaban una barrera a los lados de la casa. En primera línea, todos buscaban la primicia, la mejor nota. Ed Warren siguió caminando. Unos pocos lo reconocieron. Reconocieron al parapsicólogo y lo felicitaron. Le facilitaron el paso, pero la mayoría seguía con la atención puesta en aquella pequeña casa. Una casa de un solo piso, con 2 habitaciones, una cocina pequeña y un baño totalmente diminuto. El hombre se detuvo a unos metros de la casa. Unas esculturas de piedra en forma de cisne adornaban cada lado y le daban la bienvenida de algún modo. Ed Warren se quedó mirando una de las ventanas que estaba junto a la puerta. Durante unos segundos, de pronto algo duro y pesado golpeó el cristal, dejando una marca. Algunos gritaron sorprendidos y señalaron el punto donde había chocado lo que fuera. Otros sacaron los rosarios de sus bolsillos y comenzaron a rezar. Ed Warren seguía con las manos metidas en su chaqueta, impasible, y cualquiera que lo hubiera visto juraría que a él no le importó lo más mínimo ese golpe. Pero había algo debajo de esa mirada seria. Estaba un hombre asustado. Sí, estaba inquieto porque sabía que este caso era aún más fuerte que todos los demás. Ed Warren era plenamente consciente que se encontraba ante una de las casas con más actividad paranormal del momento. Hablamos del caso de la calle Lindley, en Bridgeport, uno de los peores que existen. Incluso nos atreveríamos a decir que es una de las casas más embrujadas. Nos remontamos a principios de los años 60 para hablar de esta misteriosa casa. Por ese entonces, un matrimonio decidió comprarla, después de ser construida. Un lugar muy humilde, con todo lo necesario, pero sin espacio para más. Una estructura cuadrada que no daba para más, que en ese entonces estaba decorada en blanco y beige, un tejado color gris. En la parte trasera un pequeño jardín que permitía colocar unas cuerdas para tender y 2 sillas para tomar el aire. Pero los Gullin jamás vieron ese terreno como algo pequeño. Para ellos era su gran palacio, su punto de partida, su gran hogar. Gerald, el marido, trabajaba en una fábrica y Laura, su mujer, en una casa. Ambos eran sumamente religiosos, pero en especial ella. Jamás faltaba a una misa. Desde el momento que compraron la casa, querían tener muchos hijos. En el peor de los casos, si no cabían, podrían ahorrar y se irían a otro sitio. Así es como en el primer año que se instalaron en ese hogar, tuvieron a su primer hijo, Jerry Jr. Sin embargo, poco después de nacer, su vida dio un giro radical. El pequeño padecía una grave enfermedad, ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que afecta el sistema nervioso, que afecta el movimiento hasta el punto de no poder andar, no poder comer y no poder respirar por sí solo. La familia trató de llevarlo a lo mejor posible, se informaron bien, le pagaron al pequeño muchos tratamientos y sobre todo le dieron mucho, pero mucho amor. Pero cuando el pequeño tenía 6 años, desgraciadamente la enfermedad había avanzado mucho, tanto que a mediados de 1966, Jerry Jr. falleció. Tras aquel duro golpe, el matrimonio no quiso tener más hijos. Tenían miedo que la dura enfermedad fuera hereditaria.
y que también afectase a los siguientes. Pero en 1968, ya que lograron recuperarse, decidieron viajar a Canadá y adoptar a una pequeña niña huérfana llamada Marcia, a la que le brillaron los ojos cuando se enteró de esa hermosa noticia. Tras algunas semanas, la familia volvió con una nueva integrante, una niña que tenía ganas de conocer el barrio, a sus vecinos, sus costumbres. Se decía que eran muy protectores con la joven Marcia, la acompañaban cada mañana a la escuela y no la dejaban salir sola de casa. Además, tiempo después, la joven admitió que no era feliz yendo a la escuela. Sus compañeros la miraban por tener rasgos diferentes y ser diferente al resto. Tenía amigos, lo cierto es que sí, uno, su queridísimo gato blanco y anaranjado llamado Sam. La mayoría de las veces, cuando volvió de la escuela, Marcia dejaba la mochila en el suelo y corría a jugar con su mascota. Le contaba sus sueños y pasaba horas jugando con el gato. Él era toda su vida, pero dada la situación, ¿cuál era el misterio? ¿Qué es lo que hizo famosa aquella casa de la calle Lindley? No fue hasta 1973 cuando empezaría aquel infierno que llegaría a oídos de prácticamente el mundo entero. Según algunos periódicos, porque esta noticia sí tuvo una gran repercusión a nivel mediático, la familia no empezó a experimentar cosas extrañas hasta el 73. Por aquel entonces solo fueron cosas aisladas, golpes secos que despertaban a la familia, puertas que se abrían, destellos de luz y cosas que no se podían achacar a un ser extraño, cosas que la familia justificaba y que todo tenía una explicación lógica. Así pasaron prácticamente un año entero. En el 74, una tarde que la joven Marcia volvía a casa, el matrimonio se inquietó porque su hija no había regresado del colegio. Al poco rato, cuando Gerald estaba por ver qué ocurría, sonó el teléfono, el cual contestó Laura. Ella se quedó paralizada. Los compañeros de Marcia habían pegado a la joven a la salida del colegio, y uno de ellos tuvo la gran idea de situarse detrás de ella y darle una fuerte patada en la espalda, algo que hizo temblar de dolor inmediatamente a Marcia, y a los pocos minutos de llevarla a urgencias, los médicos indicaron que tenía una fractura importante y que para curarse la niña tendría que llevar un aparato ortopédico que le ayudaría a estar como antes. A partir de ahí, la joven dejó de estudiar en el colegio y pasó a hacerlo en casa. Aunque anteriormente la chica no salía mucho, este incidente la obligó a pasar mucho más tiempo en casa. Todo el día, y si era postrada en una cama, mucho mejor. Ahí estaban sus padres para cuidarla en todo momento, pero en especial su gato fiel, Sam. Él no se despegó de ella ni un minuto. Un domingo 24 de noviembre por la mañana, todos dormían. El silencio abundaba en la casa, pero unos golpes dentro de la casa comenzaron a despertar a la familia. No era la primera vez que los escuchaban desde hace un año, y uno que otro ruido se escuchaba dentro de la casa, pero la familia no tenía miedo, todo lo contrario. Habían normalizado los ruidos y sabían que no era nada extraño. Sin embargo, esta vez eran más constantes y más fuertes. Eran como pisadas que corrían por las pequeñas estancias de la casa, pisadas que caminaban de un lado a otro. Gerald se levantó de un golpe al escuchar un ruido más fuerte justo en el salón. El padre abrió la puerta asustado por si alguien había entrado a la casa. Y ahí es donde vio por primera vez la manifestación paranormal más fuerte y clara de toda su vida. Tiempo después, se lo contaría él mismo a la prensa. Entré en la habitación y vi cómo una mesa se daba vuelta. Luego, otra se levantó del suelo y cayeron con fuerza. Las sillas también y se levantaron con fuerza. Se movieron en todas direcciones. Ahí no había nadie más que yo. Laura, que se había levantado minutos después, también pudo ver todo esto aterrorizada. Fue entonces cuando la familia llamó a unos amigos suyos, quienes vivían a pocas manzanas de su casa.
Afortunadamente, eso de las 8 de la mañana, estaban ya despiertos. Cogieron el coche y llegaron lo más pronto posible en dirección a la casa de la familia. Mientras esperaban a sus amigos, los minutos que esperaron se les hicieron eternos. No sabían qué ocurría. En su salón se movían muebles pesados de un lado a otro. Gerald no sabía qué pasaba. El portacuchillos de la cocina voló hacia mí. Yo lo pude esquivar. Marcia apenas podía moverse y no paraba de llorar. Histérica, sus padres la cubrían como pudieron. Salieron de aquella casa esquivando los objetos que no paraban de moverse, algunos levitando algunos segundos para luego caer contra el suelo. Cuando los amigos llegaron a la casa, se encontraron en el interior hecho un desastre. Mesas volcadas, cubiertos por todos lados, el televisor hecho añicos, todo fuera de lugar. Entre los dos hombres agarraron el pesado televisor para volverlo a colocar en su sitio. Pero cuando lo estaban haciendo, se dieron cuenta que otro televisor portátil más pequeño, situado a poca distancia de ellos, comenzaba a balancearse por sí solo. Los gritos de desesperación, los gritos de Marcia alertaron a un policía que estaba fuera de servicio y paseaba fuera de la casa. Era John Oldsworth, un vecino de la zona que se acercó a ver a la familia que estaba totalmente descompuesta. Estos, en cuanto le vieron, comenzaron a hacer señas para que éste les ayudase. Cuando el policía entró a la casa, éste vio cómo el refrigerador se levantaba varios centímetros del suelo. Giraba en ángulo recto y volvía a colocarse. Pero esto no fue lo peor. Lo peor fue que el propio policía también vio cómo la televisión volvía a moverse, empujada por una fuerza invisible. Decía el policía, no había nadie a mi alrededor, vi cómo flotaba el televisor y luego cómo cayó al suelo. Me acerqué para ver qué pasaba, pero no vi nada. A los pocos segundos, el propio televisor se colocó en su sitio propio. El agente de policía salió rápidamente de la casa y dio aviso a varios compañeros, los cuales no tardaron en llegar. Eran 4 agentes más en 2 coches. Algo aturdidos, los hombres entraron a la casa para comprobar lo que dijo su compañero. Lo que había dicho John era cierto, pero ni siquiera se les hizo falta durar mucho tiempo, a los 5 minutos, para ver cómo los objetos pesados de la casa se movían solos. Algunos iban directamente a ellos. Temblando de miedo y sin saber qué hacer, los agentes llamaron a los bomberos, temiendo que las líneas de gas y electricidad aflojadas pudieran poner en peligro a todo el vecindario. Pero después de hacer alguna investigación, encontraron que el lugar era seguro. El subjefe de seguridad, Jeff Brigett, vio algo que le sacudió mucho. Una silla de cocina saltó sobre él 2 pies hacia atrás. No había nada cerca. Además, los bomberos pudieron ver cómo los platos de comida comenzaban a temblar como si hubiera un terremoto. Pero no era así. Los cuadros se movían, las televisiones se caían y un pesado sillón de cuero levitaba en el aire, a unos 15 centímetros del suelo. En un informe de 22 páginas elaborado por un estudiante de Bridgeport, aparecen los registros de la policía en los que se afirma que los agentes vieron cómo el refrigerador se levantaba del suelo. Una televisión de 21 pulgadas también levitaba y daba vueltas como los objetos de las estanterías que vibraban y caían al suelo. En una ocasión, vieron cómo el sillón donde se sentaba Marcia se movía rápidamente hacia adelante y hacia atrás, sin que nadie a su alrededor lo moviese. En total, varias patrullas de policía y unos 10 bomberos llegaron para presenciar el acontecimiento. Ninguno de los profesionales sabían qué hacer en una casa donde reinaba el caos, y los objetos eran empujados por fuerzas invisibles. A esta hora, varios vecinos ya se amontonaban afuera de la casa, intentando ver qué ocurría. Algunos agentes decidieron llamar al capellán de la iglesia más cercana para ver si él podía hacer algo y comprobar que ahí existían energías muy fuertes y ninguna de ellas tenía buenas intenciones. A las pocas horas llegaron los primeros periodistas, algo atónitos con la noticia. Querían cubrir todo, no querían dejar nada al descubierto.
Al lado de ellos, vecinos se acercaban por el rumor que se repartía ya por todos lados. Se decía que había algo extraño en esa casa. Muchos de ellos querían entrar y unos cuantos lo consiguieron. Todo aquel que se acercaba a la pequeña casa veía claramente cómo los objetos levitaban y se escuchaban golpes, cuando nadie más estaba dentro de la casa. La situación llegaba a tal punto que llegaban alrededor de 2000 personas a la casa. Algunos habían acampado, otros vendían comida, otros no paraban de hacer fotografías. Los periodistas entrevistaban a vecinos y agentes de seguridad. Las declaraciones eran de lo más espeluznantes. Uno de los agentes dijo: empecé a ver cómo una mesa de madera comenzó a girar lentamente, luego se levantó y se movió. Otro agente dijo que había un televisor encajado en la cocina y la estufa se cayó lentamente para mover el televisor. Eso había que cargarlo entre dos, no podía hacer que se moviera solo. Además, ellos otros hablaban con la prensa y decían que la casa era un completo infierno. Incluso hubo quienes afirmaron que la actividad paranormal sobrepasó las paredes de la familia, porque justo al entrar, los dos cisnes de la entrada de piedra que miraban al frente llegaron a girar lentamente hasta colocarse frente a frente. Policías, bomberos, sacerdotes, todos observaban aterrorizados a la casa y a la familia que estaba sumida en un escalofriante terror. Nunca olvidaré la sensación. Yo estaba subiendo por la colina y allí abajo pululaban todas esas personas. Era como si fuera el fin del mundo y aquella pequeña casa fuera el único lugar donde aún daban algo de comida. Así Ed Warren, a la llegada de la casa, aquel día que el aire soplaba con fuerza, pero el tiempo no era impedimento para todas aquellas personas que se reunían fuera de la casa. El matrimonio fue avisado por un conocido suyo que había escuchado la historia, que estaba revolucionando a un país entero. A estas alturas, gente de todos los estados viajaba hasta Connecticut para ver en persona lo que pasaba en la casa. Nada más entrar, Ed no tuvo que esperar mucho para ver lo que otros vieron. La actividad paranormal allí era muy fuerte para que una única persona se enfrentara a todo esto sola. Así que, tras comprobar que todo esto era real, Ed Warren volvió a su casa y se lo contó a su esposa Lorraine. A la mañana siguiente, muy temprano, el matrimonio de parapsicólogos citó a la familia en su casa. Nunca vi a tanta gente arrodillarse y pedirle la bendición de Dios como en esa casa. Quizás esa fue una de las cosas que más impactó a Lorraine Warren al llegar a esta casa. A esa hora estaba saliendo los primeros rayos del sol, pero daba igual. Multitud de personas estaban ahí plantadas, observando desde fuera la casa. Algunos dormían sentados o como podían, observando la casa. Otros estaban completamente inmóviles, sin apartar los oídos de la casa. A decir verdad, por las ojeras que veían de la gente, el matrimonio intuía que llevaban muchas horas sin dormir. Los flashes de los periodistas comenzaron a sonar mientras el matrimonio Warren comenzaba a acercarse. Minutos más tarde, tras presenciar la gran actividad paranormal, el matrimonio avisó a un gran amigo suyo, el padre Fred, para que bendijera la casa. Según el matrimonio, este era uno de los casos de poltergeist más fuertes y bien documentados de la historia, y lo calificaron como un 10 en cosas sobrenaturales que habían visto en décadas de experiencia. Pasaron ahí varios días investigando la situación y tratando de contactar con las entidades que alojaban la casa. Tras varios días de investigación, el padre Fred se dio cuenta de una cosa. Según su teoría, era la presencia de Marcia que de algún modo alteraba las presencias que había dentro de la casa. Cuando la niña aparecía, los movimientos de objetos se multiplicaban. Eran aún más bruscos y se dirigían a la niña, por mucho que hubiera más personas en la casa. Según el padre Fred, era el dolor de la propia Marcia la que alimentaba a los demonios que estaban ahí. Incluso llegaron a afectar directamente a su fiel amigo Sam, su gato, que según dijeron algunos presentes, llegó a pronunciar palabras en otras lenguas, como si estuviera poseído. Uno de los que escuchó al gato hablar fue el sacerdote William Shardon, que también defendió que también las entidades se centraban en Marcia,
porque ella predecía cuándo iban a ocurrir ciertos acontecimientos. Lo que sí es que una noche en la que el sacerdote bajó al sótano, escuchó una horrible voz que cantaba villancicos. Aterrado, trató de prender la luz lo antes posible. Observó cómo ésta salía del gato blanco y anaranjado llamado Sam. En una ocasión, un joven seminarista invitó a la familia a rezar dentro de la casa. Todos se colocaron en círculo en el salón y cerraron los ojos. Tuvieron que concentrar toda su energía y posteriormente empezar a rezar. A los pocos segundos de oración, una sombra gigantesca y negra apareció sobre ellos. El seminarista cogió a la joven Marcia y salió lo más rápido con ella de la casa. Los ahí presentes aseguran que la sombra siguió a la niña hasta la casa del vecino, pero cuando ellos entraron sorprendentemente desapareció. Sin embargo, a pesar de todas las pruebas y la cantidad de gente que vio con sus ojos cómo los objetos se movían, hubo quienes pensaron que no todo esto era cierto, que era una farsa. Entre ellos el comisario de Bridgeport, quien decía que la joven Marcia era la principal culpable. Lo cierto es que, según contó el propio comisario, una de las ocasiones que entró a la casa vio que la niña movía un mueble con el pie. Fue entonces cuando él le preguntó a la joven si ella había provocado todo esto, y la niña, avergonzada y sin saber qué decir, admitió que sí. Pero al contrario de lo que el comisario pensaba, incluso agentes de policía sabían que lo que ocurría en la casa era real. Ahí dentro había entidades, demonios, fantasmas, lo que sea, pero fuese lo que fuese, la energía y fuerza que tenían era sobrenatural. Uno de los principales argumentos que utilizaron los que creían era que si Marcia supuestamente era la culpable y se encargaba de mover todos los objetos, ¿cómo explicas que levante grandes mesas de madera, sillones que pesan más que ella, y todo ello sin que se note? Claro, era algo imposible, aparte tenía la espalda lastimada. La actividad paranormal no estaba únicamente en su presencia. Cuando ella no estaba, los objetos seguían moviéndose y golpeando paredes, e incluso a los visitantes. Uno de los que más defendió a Marcia ante las autoridades fue el sacerdote William Chardonnay, el mismo que escuchó al propio gato de la niña cantar villancicos con voz horrible. Este se presentó en comisaría exigiendo que se reabriera el caso, pero el comisario intentó alejar al sacerdote a tal punto que lo obligó a marcharse de la ciudad. El sargento Belgar, un veterano de guerra de 70 años, aseguró que la niña no tenía que ver con los sucesos extraños, y así muchos otros salieron en defensa de la familia, en especial de Marcia. Todos habían visto y sabían que no era un fraude, estaban ante una de las casas más embrujadas del mundo. Tiempo después, los Warren saldrían en defensa de la pequeña. Ellos pensaban que, al igual que varios sacerdotes que habían analizado el caso, la energía que desprendía la niña alimentaba a los seres que vivían ahí. Lorraine Warren dijo en una entrevista que la rabia, la frustración, el enojo habían sido el desencadenante para que las fuerzas malignas se acercaran a ella e inundaran la casa. Ella pensaba que era diferente porque era una niña india. La madre la protegía e iba por ella y le llevaba fuera del colegio, en los recreos. Luego la volvía a regresar. No conectaba con nadie, excepto en una de las clases. Ellos eran extraños, así que por esa frustración y su ansiedad marcaron su vida en esa casa y fueron responsables de desencadenar lo que estaba pasando ahí. Ed y Lorraine Warren, con lo que habían visto ahí y su experiencia en actividad paranormal, sabían que Marcia no tenía que ver, pero sabían que su energía era combustible para los espíritus, los que Lorraine filtró de fuertes y demoníacos. Se sacó a la familia de la casa y se usó provocación religiosa para sacar a lo que estuviera dentro. Nadie estaba en la casa excepto los investigadores y religiosos. Las cosas se movían y azotaban. ¿Qué tiene que ver eso con la energía psicogenética? Sabíamos que la niña daba energía al poltergeist. La niña no era responsable de lo que pasaba en casa. ¿Qué ocurrió después del incidente que hizo la familia?
¿Qué ocurrió después del incidente? ¿Qué pasó con la familia? Aunque en un primer momento se negaron a salir de la casa porque ahí habían invertido todos sus ahorros, finalmente se vieron obligados a hacerlo. Después del incidente y de la repercusión mediática, vivieron un tiempo ahí, pero los ataques eran constantes y finalmente acabaron buscando otra casa. Lo último que se supo de ellos es que estaban buscando una casa fuera de Bridgeport. Así fue como poco después el descuido de la casa, el jardín crecido, la maleza seca, la pintura en mal estado, se colocó un cartel en el que decía en venta. La familia decidió venderla en 21.500 libras. Muchos visitaron la casa, pero lo hacían por el morbo, por todas las historias que escuchaban. Nadie quería vivir ahí. Años más tarde, Laura, la madre, falleció en un horrible accidente de tráfico. Jerry quedó viudo y pasó su vejez solo, pero de Marcia no se sabe nada. Desapareció en completo misterio. Cuando la casa se cerró, hubo intentos de varias personas de meterse y quemar la casa para así acabar con los demonios que habían dentro.